5 años después de que terminamos, mi ex nos metió a mí y a una docena de sus otros exes en un solo grupo de chat. Lo primero que mandó no fue un hola, fue un código QR de Venmo. Luego nos etiquetó a todos, uno por uno. Todos los que están aquí son mis ex, escribió, tan tranquila como quien pide un café. Me voy a casar. Mi prometido es hijo de un multimillonario. La gente normal se separa y sigue con su vida, pero yo gasté mis mejores años en ustedes. Me acosté con ustedes, los mantuve, y merezco una liquidación. $5,000 cada uno. Llámenlo un impuesto por haberme hecho perder la juventud. El grupo explotó. Una docena de tipos que llevaban años sin hablarse de repente tenían algo en común. Todos querían estrangularla. Empezaron a llover los insultos. Yo puse los ojos en blanco y fui a darle a salir del grupo. Pero antes de que pudiera, me etiquetó por mi nombre. Mateo, escribió. Tú fuiste mi primero, y la primera vez de una mujer es sagrada. Me enteré de que tu empresa va a salir a la bolsa, así que a ti te perdono los 5,000. En vez de eso, tú vas a pagar la recepción de mi boda. Como $700,000. Demuestra que eres hombre. Y no había terminado. Ni se te ocurra decir que no. Si no pagas, me presento en las oficinas de tu empresa, y cada inversionista va a saber exactamente cómo tratas a las mujeres que desechas. Me quedé viendo la pantalla. Una risa fría me empezó a subir por el pecho. No salí del grupo. Le di a agregar miembro e invité a su prometido al chat. En segundos, el grupo pasó de confundido a furioso. Los tipos empezaron a despedazar a Teresa uno por uno. Teresa, ¿estás drogada? Me pusiste el cuerno con un cantinero, ¿y ahora quieres cobrarme? Paga los 5,000 o le mando nuestras conversaciones viejas a tu nueva novia. Tú decides. Teresa contestaba al instante sin pestañear. Cuida tu boca, Brad. Eras demasiado pobre para retenerme. Ese es tu problema. Y entonces sonó la notificación. Brad envió $5,000. Cuando el primero se dobló, los demás empezaron a caer. Hay gente que prefiere pagar por silencio antes que aguantar un huracán. Entraron 4 o 5 transferencias más. Esos tipos se salieron del grupo. Teresa mandó un emoji de bolsa de dinero y me volvió a etiquetar. A ti en específico, Mateo, escribió. Tú te llevaste mi inocencia. Esa deuda no se paga en mensualidades. Sé que tu salida a la bolsa ya viene. $700,000 son cambio para ti. No me hagas ir a buscarte. Manda el dinero y quedamos a mano. Me quedé un segundo con el pulgar sobre la pantalla. Después escribí. ¿Te hiciste alguna cirugía cara por allá, Teresa? Porque la última vez que me acuerdo, me dijiste que tu primero fue tu entrenador de la prepa. Contestó rapidísimo. Ni se te ocurra inventar chismes. Eso te lo dije antes para que no te sintieras presionado. La verdad fuiste tú. No juegues conmigo. No querrás que me aparezca en tu junta de accionistas a contarles que abandonas a una mujer embarazada, ¿verdad? Llamo a los periodistas. Pienso en lo que eso le hace a tus acciones. Amenazas. Chantaje. La misma Teresa de siempre. Pero yo nunca fui bueno para seguirle el guión. Entré a su perfil. La bloqueé. Borré el chat. Y me salí del grupo. Todo en un solo movimiento. A las 3 de la tarde sonó el teléfono de mi escritorio. Era Sara, mi asistente. Le temblaba la voz. Señor Salazar, hay una mujer abajo, una novia. Trae un megáfono y gente grande con pancartas. Dice que es su ex. Dice que está embarazada y que usted la abandonó. Se está juntando una multitud. Ya hay influencers grabando. Se está volviendo viral. Teresa. Lo hizo de verdad. Se presentó en la entrada de mi empresa con vestido de novia completo, lista para vender el show. Caminé hasta el ventanal de mi oficina y miré para abajo. En la plaza, un mar de gente rodeaba una mancha blanca, la cola de un vestido de novia. Entre 2 postes, una manta roja enorme con letras negras. Mateo Salazar, infiel, abandona a su hijo no nacido. Me sonó el celular otra vez. Mi jefe de prensa, gritando que las acciones ya habían bajado 2 puntos, que necesitaba un comunicado ya. Me ajusté la corbata frente al reflejo del vidrio.
Ella quería un espectáculo. Bajé al elevador. Cuando se abrieron las puertas, el rugido de la multitud me pegó en la cara. Empujé la puerta de vidrio. Di un paso afuera. Cada cámara, cada par de ojos, se clavó en mí. Teresa me vio, y algo se le encendió en la mirada. No era amor, no era dolor, era la cara de quien ya saboreaba la presa. Lo que ninguno de ellos sabía era lo que yo traía en el bolsillo. Pero no lo saqué. Tenía el papel doblado dentro del saco. Un documento médico de hacía 6 meses, con mi nombre y un diagnóstico que volvía imposible cada palabra que Teresa gritaba por el megáfono. Una sola hoja y todo su teatro se venía abajo. No lo levanté, porque eso era justo lo que ella esperaba. Un hombre rico perdiendo el control en la banqueta. Mañana el video no diría mujer mintió, diría empresario humilla a embarazada. La verdad nunca le gana al clip. Teresa se acercó, arrastrando la cola del vestido sobre el concreto sucio. ¿No vas a decir nada, Mateo? ¿Vas a dejar que todos vean quién eres en realidad? Tenía el maquillaje corrido en 2 líneas grises y las lágrimas demasiado limpias. La panza que se agarraba con las 2 manos no movía la tela del vestido ni un centímetro. La miré sin levantar la voz. Las patrullas ya vienen en camino. Cuéntales tu historia a ellos. Algo le tembló en la mandíbula. No esperaba calma, esperaba que yo gritara. Una mujer con pancarta empezó a chillar que yo mandaba lastimar embarazadas. Di un paso atrás y dejé las manos a la vista, lejos del cuerpo, para que ninguna cámara inventara un roce que no existió. Daniel, mi jefe de seguridad, replegó a sus hombres conmigo. Nadie la tocó. Nadie le dio el empujón que ella buscaba para su video. Las patrullas entraron con las torretas encendidas. En cuanto la gente vio los uniformes, los celulares empezaron a bajar. Un circo sin pelea aburre rápido. Saqué el documento, pero no lo levanté hacia la multitud. Caminé hasta el oficial más cercano y se lo puse en la mano, en voz baja. Esta mujer me está extorsionando frente a mi empresa y lo tiene por escrito en su teléfono. Este documento médico prueba que su acusación es imposible. Mis abogados ya tienen lista una denuncia. El oficial leyó las 2 primeras líneas, levantó las cejas y después miró a Teresa de otra forma. Ella entendió que se le había acabado el aire. Gritó una última frase al megáfono, pero ya nadie grababa la parte que le servía. Se levantó la cola del vestido y caminó rápido hacia un coche que la esperaba. Tropezó con la tela en la banqueta. Nadie se movió para ayudarla. Subí de vuelta a mi oficina sin soltarle una palabra a la prensa. Sara me trajo un café que no le había pedido. Señor Salazar, ¿está bien? Estoy bien. Cancela mis reuniones de la tarde. Me senté frente a la ventana. La adrenalina fue bajando y me dejó algo peor en el cuerpo. Una molestia que todavía no tenía nombre. Había borrado el grupo, pero no las capturas. Las guardé por costumbre, como me enseñó mi abogado. Guarda todo lo que algún día alguien pueda negar. Volví a leerlas, una por una. Solo quería entender de dónde salía tanto veneno después de 5 años de silencio. Y me frené en una línea. Sé que tu salida a la bolsa ya viene. La leí otra vez. Y otra. Teresa y yo terminamos hace 5 años. En ese entonces yo manejaba una empresa de 14 empleados en un local rentado, con 2 meses de renta atrasada. No había bolsa, no había inversionistas, solo deudas y una idea. Ella nunca conoció a un solo socio mío. Nunca puso un pie en mis oficinas nuevas. La fecha de mi salida a la bolsa no era pública. La conocían 7 personas, mi mesa directiva, mi banquero y yo. Teresa no era ninguna de esas 7. La rabia de la plaza había sido simple, casi limpia. Esto era otra cosa. Subía despacio, frío, por la nuca. Alguien dentro de mi empresa le había dado esa información. Alguien que sabía la fecha exacta, cuánto dinero pedir y en qué momento aparecer para hacer el mayor daño, justo antes de la apertura. Teresa no era el problema. Teresa era el arma. Y alguien, adentro, la había cargado y la había apuntado directo hacia mí. Dejé el café sobre el escritorio y abrí la laptop. Por primera vez en todo el día, dejé de pensar en la mujer del vestido blanco. Empecé a pensar en los 7 nombres.
Los 7 nombres los escribí a mano en una hoja, sin guardarlos en ninguna computadora. Marcus, mi director financiero, conmigo desde el segundo año. Elena, la de operaciones. Diego, el abogado interno. Patricia, mi banquera del banco de inversión. Y 3 miembros de la mesa directiva, Robert, Hannah y un inversionista de fondo apellidado Green. 7 personas. Una de ellas le había vendido a Teresa el día exacto de mi salida a la bolsa. Mi primer impulso fue meterlos a todos en una sala y mirarlos a la cara hasta que alguien sudara. Lo descarté en 5 segundos. Si el traidor sabía que yo lo buscaba, borraría correos, limpiaría su teléfono y desaparecería el rastro antes del amanecer. La única forma de agarrarlo era que se sintiera seguro, que creyera que yo seguía distraído con la mujer del vestido blanco. Llamé a mi abogado. Ricardo contestó al segundo timbre. Vi las noticias, dijo. ¿Estás bien? Estoy bien, pero necesito que hagas algo sin decírselo a nadie de adentro. A nadie, Ricardo, ni a Diego. Hubo un silencio corto. Diego era el abogado de la empresa. Pedirle a Ricardo que lo dejara fuera era decirle, sin decirlo, que sospechaba de mi propia gente. Te escucho, dijo. Le conté lo del mensaje, la fecha, las 7 personas. No me interrumpió ni una vez. Necesito 2 cosas. Terminé. 1. Los registros de acceso al documento con la fecha de salida. ¿Quién lo abrió? ¿Cuándo? ¿Desde qué equipo? Eso lo puede sacar un perito externo sin pasar por mi área de sistemas. 2. Quiero saber la situación financiera de cada uno de los 7. Deudas, divorcios, apuestas, lo que sea que vuelva comprable a una persona. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto voy a hacer creer que estoy ocupado con Teresa. Esa noche desbloqueé su número. Me dio un retortijón en el estómago al hacerlo. No por ella. Por lo que significaba volver a abrir esa puerta. Escribí midiendo cada palabra, como si la fueran a leer en un juzgado, porque lo más seguro es que así sería. Estuve pensando. No quiero un escándalo antes de la salida a la bolsa. Hablemos, pero en persona, sin abogados, sin cámaras. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Estaba esperando. Sabía que ibas a entrar en razón. El viernes. Yo te mando el lugar. El viernes, contesté. Solté el teléfono sobre la cama y me quedé viendo el techo. Tenía hasta el viernes para encontrar al que me había vendido. El lunes entré a la oficina como cualquier otro día. Saludé a Sara, tomé el café, revisé los correos. Por dentro, veía distinto a cada persona que pasaba por el pasillo. A las 10 tuve junta con la mesa directiva. Los 7, menos Patricia y Green, que se conectaron por video. Marcus presentó los números del trimestre. Elena habló de la logística para el día de la apertura. Yo asentía, hacía preguntas, fingía que tenía la cabeza en las gráficas. Pero los observaba. La forma en que Marcus daba vueltas a su anillo cada vez que hablaba de dinero. Cómo Robert no me sostenía la mirada. Cómo Hannah revisaba el teléfono cada 2 minutos por debajo de la mesa. Cualquier gesto se volvía sospechoso cuando sabes que alguien en esa mesa te metió un cuchillo en la espalda. ¿Mateo? Marcus me veía. ¿Estás de acuerdo con la fecha? La fecha. La salida a la bolsa. Sí, dije despacio. La fecha sigue firme. Vi 7 reacciones al mismo tiempo y ninguna me dijo nada. Eso era lo peor, que cualquiera de ellos podía sonreírme, darme la mano y llevar meses planeando hundirme. El miércoles, Ricardo me citó en su despacho lejos del mío. Puso una carpeta delgada sobre la mesa. El perito sacó los registros. El documento con la fecha de salida se abrió 14 veces en los últimos 3 meses. 13 de esas aperturas tienen sentido. Juntas, revisiones, lo de siempre. Hizo una pausa. La 14 no. ¿Qué tiene la 14? Alguien abrió el documento a las 11:40 de la noche, un domingo. Desde una conexión que no era de la oficina. Y 2 minutos después, ese mismo equipo abrió una carpeta de fotos viejas. Fotos de un evento de la empresa, de hace 3 años. Sentí el pulso en las orejas. ¿Por qué importan las fotos? Ricardo giró la carpeta hacia mí. Había una impresión de una de esas fotos.
Una fiesta de fin de año. Gente con copas, sonriendo. Y en una esquina, medio cortada, había una mujer que yo conocía. El pelo distinto, más joven, pero la misma cara que esa tarde me había gritado por un megáfono. Teresa. En una fiesta de mi empresa, hace 3 años, cuando ella juraba que nunca se había acercado a mi mundo nuevo. Alguien la conocía desde adentro, dije. Alguien la metió a esa fiesta, corrigió Ricardo. Y ese mismo alguien abrió tu documento confidencial el domingo en la noche, desde su casa. Miré la foto un rato largo. La mujer del vestido blanco no había salido de la nada. Llevaba 3 años con un pie dentro de mi empresa, de la mano de alguien a quien yo saludaba todas las mañanas. ¿Sabemos de qué equipo salió?, pregunté. Ricardo negó con la cabeza. Todavía no. El perito necesita un día más para cruzar el identificador del equipo con las cuentas de la gente. Mañana lo tenemos. Guardé la foto en el bolsillo, junto al documento médico que no había sacado en la plaza. 2 papeles. Uno me había salvado la cara frente a las cámaras. El otro, si Ricardo tenía razón, iba a darme el nombre que llevaba toda la semana buscando. Mañana. Solo tenía que aguantar un día más fingiendo que no sabía nada, sonriendo en los pasillos, dándole la mano al que rezaba por verme caer. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con la foto sobre la mesa y la ciudad encendida del otro lado del vidrio. Conté otra vez los 7 nombres en voz baja, despacio, como quien revisa una herida para ver cuál duele más. Uno de ellos había sentado a Teresa en mi propia fiesta, le había puesto una copa en la mano y le había enseñado el camino más corto para destruirme. Y al día siguiente iba a saber cuál. El jueves a mediodía, Ricardo no me citó en su despacho. Me mandó un mensaje de una sola línea. Ven a mi casa esta noche. Solo. No traigas el teléfono del trabajo. Eso me apretó algo en el pecho. Ricardo no era de ponerse dramático. Si me sacaba de la oficina y me pedía dejar el teléfono, era porque el nombre que había encontrado me iba a doler. Llegué a su casa a las 9. Me abrió en mangas de camisa, con 2 vasos ya servidos sobre la mesa. No me pasó el mío hasta que me senté. El perito cruzó el identificador del equipo con las cuentas de la gente, dijo. La computadora que abrió tu documento el domingo a las 11:40 está registrada a nombre de una sola persona. Dime. Puso una hoja sobre la mesa, boca abajo. No la volteó. Antes de que la veas quiero que respires, porque vas a querer hacer una pendejada, y todavía no te la puedes permitir. Ricardo, el nombre. Volteó la hoja. Marcus. Mi director financiero. El hombre que llevaba 6 años a mi lado. El que se quedó conmigo las noches en que no alcanzaba para la nómina. El que me prestó dinero de su propia cuenta cuando un cliente nos dejó colgados 3 meses. El que iba a tocar la campana de la bolsa a mi lado en 2 semanas. Sentí el estómago caerse. No fue rabia todavía. Fue algo más feo, como cuando pisas un escalón que crees que está y no está. El cuerpo entero buscando piso y sin encontrarlo. No, dije. Marcus, no. Eso mismo dije yo. Por eso no te llamé hasta estar seguro. Ricardo sacó más papeles y los fue acomodando frente a mí, uno por uno, como quien reparte cartas. Marcus tiene un problema de dinero desde hace 1 año y medio. Metió casi todo lo que tenía en un fondo que se vino abajo. Tiene una segunda hipoteca sobre su casa y una llamada de margen que no puede cubrir. El hombre que tú crees tranquilo se está ahogando en silencio. Eso no lo vuelve un traidor. Mucha gente tiene deudas. No, esto sí. Empujó otra hoja. Hace 4 meses Marcus empezó a reunirse con gente de Halbrook Capital. ¿Sabes quiénes son? Lo sabía. Halbrook eran los que apostaban a que las empresas cayeran. Ganaban cuando los demás se hundían. Halbrook tomó una posición en contra de tu salida a la bolsa, dijo Ricardo. Apostaron fuerte a que tus acciones iban a abrir por el suelo, y 2 semanas antes de la primera reunión de Marcus con ellos, él abrió una cuenta personal nueva. Chica, lo justo para que no llamara la atención. Junté las piezas despacio, una por una, aunque el cuerpo me pedía no juntarlas. Marcus necesitaba que mis acciones cayeran el día de la apertura. Necesitaba un escándalo, algo que espantara a los inversionistas justo antes de la campana,
Algo personal, sucio, imposible de desmentir en 24 horas. Ricardo se quedó callado un segundo. Algo como una novia embarazada gritando con un megáfono en la puerta de tu empresa. La foto de la fiesta seguía en mi bolsillo. La saqué y la puse junto a las otras hojas. ¿Y Teresa? La invitación de Teresa a esa fiesta, hace 3 años, se pagó con la tarjeta corporativa de Marcus. Él la conocía desde antes. No sé de dónde, pero la conocía. Y cuando necesitó a alguien que te hiciera daño en público, supo exactamente a quién marcar. Una ex con rencor y con necesidad de dinero. La cargó y te la apuntó. Me levanté y caminé hasta la ventana. Tenía las manos frías. Me acordé de todas las veces que Marcus me dio la mano, de cómo la semana pasada me dijo, «Vamos a lograrlo, jefe», mirándome a los ojos sin un solo temblor. Un hombre puede mentirte 6 años con la cara tranquila y desayunar contigo al día siguiente. Eso era lo que no me cabía en el cuerpo. «Voy a su casa ahora mismo», dije. No. Ricardo se paró frente a mí, bloqueándome la puerta sin tocarme. «Si vas ahora con esto, lo único que tienes son registros y una foto. Un abogado decente lo desarma en una tarde. Dirá que abrió el documento por trabajo, que a Teresa la conoció de casualidad, que la cuenta nueva es para los ahorros de su hija. Tienes el cómo. No tienes el quién lo ordenó, dicho por una boca, grabado». ¿Y cómo consigo eso? Ricardo casi sonrió, pero no había gracia en su cara. Tienes una cita mañana viernes, con la única persona en el mundo que puede nombrar a Marcus sin sospechar que la estás grabando. Teresa. Volví a sentarme. Y por fin la rabia empezó a subir. Caliente, ordenada, distinta a la de la plaza. La de la plaza había sido contra una mentira a gritos. Esta era contra un hombre que me había abrazado el día de mi cumpleaños sabiendo lo que me estaba haciendo por debajo. «Está bien», dije. «Mañana voy a verla. Dime exactamente qué llevo y qué tengo que sacarle». Ricardo se sentó frente a mí y bajó la voz, aunque estábamos solos. 2 cosas. Que diga el nombre de Marcus en voz alta. Y que diga que él le pagó, o le prometió pagarle, para montar el numerito. Con eso, deja de ser tu drama personal y se vuelve un delito de los dos. Lo demás lo hago yo. Asentí. Me terminé el vaso de un trago. El whisky bajó áspero y no me supo a nada. «Una cosa más», dijo Ricardo. «Cuando estés frente a ella, no le enseñes que estás dolido por lo de Marcus. Ni una grieta. Si Teresa huele que descubriste a tu socio, se lo cuenta antes de que llegues al estacionamiento. Mañana tienes que entrar a esa mesa siendo el mismo idiota rico al que cree que ya tiene agarrado del cuello». Manejé de regreso con las ventanas abajo, el aire frío pegándome en la cara para mantenerme despierto. En el semáforo, saqué el teléfono personal y miré el último mensaje de Teresa. «El viernes, yo te mando el lugar». No me había mandado nada todavía. Me hacía esperar, como siempre. Le gustaba sentir que ella movía el reloj, que lo sintiera. Mañana yo iba a entrar a ese cuarto sabiendo algo que ni ella sabía, que no estaba yendo a salvar mi reputación. Estaba yendo a sacarle, palabra por palabra, el nombre del hombre que dormía tranquilo del otro lado de la ciudad. Guardé el teléfono. El semáforo cambió. Pisé el acelerador, y por primera vez en 4 días, no sentí que iba corriendo. Sentí que iba cazando. El lugar que Teresa eligió fue un bar de hotel, de esos con luz baja y música suave para que nadie escuche lo que se habla en la mesa de al lado. Llegué 10 minutos antes. Pedí un café. Me acomodé el saco y revisé, con 2 dedos, que la grabadora que Ricardo me había dado siguiera encendida en el bolsillo interior. Una luz roja que nadie veía, mi propia versión de su megáfono. Teresa llegó tarde, a propósito, ya sin vestido de novia. Traía un abrigo caro, lentes oscuros que no se quitó hasta sentarse, y esa sonrisa que yo conocía de hace 5 años, la que ponía cuando creía que ya había ganado. «Sabía que ibas a entrar en razón», dijo. «Los hombres como tú siempre calculan. 700,000 contra una empresa de millones. Es matemática simple». «Tengo curiosidad», dije tranquilo, removiendo el café. «¿Por qué ahora? 5 años sin saber de ti, y de repente apareces justo 2 semanas antes de mi salida a la bolsa, con la fecha exacta,
con la cifra exacta. Algo le brilló en la cara. Orgullo. A Teresa siempre le gustó que la creyeran lista. Porque soy más inteligente de lo que pensabas. No, dije, y dejé la cuchara. Tú no sabías la fecha de mi salida a la bolsa, Teresa. Esa fecha la conocían 7 personas. Tú no leíste eso en una revista. Alguien te lo dio. La sonrisa se le quedó tiesa medio segundo. Lo justo. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Me incliné un poco bajando la voz como si fuera a hacerle un favor. Mira, Teresa, te voy a pagar. Pero no soy idiota. Si te doy $700,000 y mañana aparece otro con la siguiente fecha confidencial de mi empresa, voy a estar pagando toda mi vida. Necesito saber quién está adentro filtrando. Dame el nombre y te subo a 1,000,000. Hoy mismo. Vi el cálculo pasarle por los ojos. Codicia contra lealtad. Con Teresa nunca fue pelea pareja. 1,000,000, 1,000,000. Pero el nombre tiene que ser real y tiene que ser verificable. Si me das un nombre falso, lo voy a saber, y no ves un peso. Se quitó los lentes por fin. Se mordió el labio. Y entonces lo soltó, igual que soltó todo siempre, sin medir el peso de lo que decía. Marcus, tu director de finanzas, él me buscó a mí, no al revés. Mantuve la cara quieta. Por dentro, algo se me cerró como un puño. Escucharlo de Ricardo en una hoja era una cosa. Escucharlo de ella, en voz alta, en ese bar, era otra. Sigue, dije. Me contactó hace unos meses. Me acordaba de él de una fiesta de tu empresa, hace años, cuando todavía andaba viendo cómo treparme a alguien. Marcus me dijo que tú ibas a salir a la bolsa. Me dio la fecha. Me dijo cuánto pedir. Hasta me dijo qué día presentarme afuera de tu edificio para que pegara más fuerte. Se encogió de hombros. Él me pagó la mitad por adelantado. La otra mitad me la daba cuando tus acciones cayeran. Decía que con el escándalo iban a abrir por el piso y que él ganaba una fortuna. ¿Marcus te pagó para montarlo del embarazo? Marcus me pagó para hundirte el día de la campana. El resto lo inventé yo. Lo del bebé fue idea mía. ¿Para qué te miento? Sonrió otra vez, orgullosa. Salió bien hasta que te pusiste raro y sacaste ese papel. Ahí estaba, todo, el nombre, el dinero por adelantado, el plan completo, dicho por ella misma, con esa luz roja grabando cada sílaba dentro de mi saco. Me recosté en la silla. Gracias, Teresa. Frunció el ceño. No le gustó el tono. ¿El 1,000,000? Saqué un billete, lo dejé bajo la taza por el café y me puse de pie. No va a haber 1,000,000, ni 700,000, ni 5,000. Lo que va a haber es una denuncia por extorsión con tu nombre y tu firma digital en cada mensaje que me mandaste. Y acabas de contarle a la persona equivocada exactamente cómo lo planearon entre los dos. Se levantó de golpe, la silla rascó el piso. No te atrevas. Yo le digo a Marcus que... Dile a Marcus lo que quieras. Me abroché el saco. Para cuando lo llames, yo ya voy a haber llegado primero. Salí sin correr. En el estacionamiento, mandé un mensaje a Ricardo. Lo dijo todo. Nombre, dinero, plan, voy por el segundo. Ricardo contestó en segundos. El segundo es más peligroso. Marcus sí piensa. No improvises, hazlo enojar, no lo amenaces. Marcus me abrió la puerta de su casa sorprendido de verme. En pijama, con cara de domingo aunque era viernes. Detrás de él, la sala con cajas a medio empacar. Una casa que ya estaba vendiendo sin que nadie lo supiera. Jefe, ¿pasó algo? ¿Por qué no llamaste? Necesitaba hablar contigo lejos de la oficina. Entré sin que me invitara. La grabadora seguía encendida. Halbrook Capital, Marcus. Quiero que me expliques por qué mi director de finanzas lleva 4 meses reuniéndose con un fondo que está apostando a que me hundo. Se le fue el color de la cara en un segundo. Vi el momento exacto en que su cabeza empezó a correr buscando una salida. Mateo, eso es trabajo. Estuve evaluando. No me mientas. Bajé la voz casi suave. Sé lo de tus deudas. Sé lo de la segunda hipoteca. Sé que estás vendiendo la casa. Te conozco hace 6 años, Marcus. Solo quiero entender una cosa. ¿Tan mal estabas que tuviste que venderme a una mujer como Teresa para salvarte? Y ahí se quebró.
No con lágrimas, con cansancio, como quien suelta un peso que ya no podía cargar. Tú no sabes lo que es deber lo que yo debo, dijo, dejándose caer en una silla. Iba a perderlo todo, Mateo. La casa, los ahorros de mis hijos, todo. Halbrook me ofreció salir limpio. Solo necesitaban que tus acciones abrieran abajo un día. Un día. Teresa era la forma más fácil. Iba a recomprar todo después, cuando subieran de nuevo. Nadie iba a salir lastimado de verdad. Nadie menos yo. Levantó la vista. Por fin entendió, por la calma con la que yo estaba parado en su sala, que esto no era una pelea. Era el final de algo. ¿Me estás grabando?, preguntó en un hilo de voz. No le contesté. No hacía falta. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve. El lunes hay junta de mesa directiva, Marcus. No faltes. Te quiero ahí. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé un segundo en el porche, respirando el aire de la noche. Tenía dos voces en el bolsillo. La de la mujer que me había gritado por un megáfono y la del hombre que me había dado la mano 6 años. Las dos confesando lo mismo. Ahora solo faltaba escoger el lugar y la hora para usarlas. El fin de semana no descansé. Lo pasé con Ricardo y con la perito, armando todo en orden, como se arma un caso que va a aguantar a un abogado caro del otro lado. La grabación de Teresa, la grabación de Marcus, los registros de acceso, la cuenta nueva de Marcus, las reuniones con Halbrook, la foto de la fiesta, cada pieza con su fecha, cada fecha sosteniendo a la siguiente. Tienes 2 caminos, me dijo Ricardo el domingo en la noche. El ruidoso y el limpio. El ruidoso es soltar las grabaciones, hacer que medio internet hable de Marcus y de Teresa, devolverles el espectáculo que te hicieron a ti. ¿Y el limpio? El limpio es que nadie afuera se entere de nada hasta que sea un expediente. Marcus sale de tu empresa el lunes, sin escándalo. La fiscalía recibe el caso por la puerta de atrás. Y tú sales a la bolsa el día que tenías planeado, como si nada hubiera pasado. Me miró. El ruidoso te da el gusto, el limpio te da la victoria. No siempre son el mismo. Pensé en la plaza, en las cámaras, en lo fácil que habría sido subirme a ese mismo escenario y voltearlo contra ellos. El limpio, dije. No le voy a dar a nadie un solo clip. El lunes a las 10 entré a la sala de juntas. Estaban los 7. Marcus llegó pálido, con un café que no tomó. Se sentó en su lugar de siempre, a mi derecha, donde llevaba 6 años sentándose. Empecé la junta normal. Revisamos los números. Hablamos de la logística de la apertura. Dejé que Marcus presentara su parte, y lo dejé terminar. Le temblaba un poco la voz. Nadie más lo notó. Yo sí. Cuando acabó, junté mis papeles. Antes de cerrar, tengo un punto que no estaba en la agenda. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Hace 2 semanas alguien filtró la fecha de nuestra salida a la bolsa, una fecha que solo conocíamos las 7 personas en esta sala. Esa filtración se usó para montar el episodio que todos vieron afuera del edificio. El cuarto se quedó sin aire. Robert dejó de respirar. Hannah soltó el teléfono. Quiero que sepan que ya está resuelto. Seguí, con calma. Hay registros de acceso, hay una cuenta vinculada a un fondo que apostó en contra nuestra, y hay 2 declaraciones grabadas. No voy a pasar el mal rato de reproducirlas aquí. Volteé a ver a Marcus. Marcus, ¿quieres ahorrarnos a todos la parte fea? Lo miré sin rabia. Eso fue lo que más le costó, que no le gritara. Marcus bajó la cabeza. Tardó en hablar. Renuncio, dijo, ronco. Efectivo hoy. No, dije. No renuncias. Estás despedido con causa, y la causa va por escrito. La diferencia importa para lo que viene después. Se levantó despacio. Nadie lo miró. Recogió su saco, dejó la credencial sobre la mesa y caminó hacia la puerta con los hombros hundidos, igual que un hombre que carga algo que ya no puede soltar. En la puerta se detuvo, como si fuera a decir algo. No dijo nada. Se fue. El silencio que dejó pesaba. Patricia, mi banquera, fue la primera en hablar y dijo lo que todos pensaban. Mateo, con esto encima,
¿Seguimos con la salida a la bolsa? Si esto se sabe, los inversionistas... No se va a saber por nosotros. Miré a cada uno alrededor de la mesa. Lo que pasó afuera del edificio fue un espectáculo de una mujer despechada, hasta donde el mundo sabe. Eso ya se desinfló solo. El resto es un asunto que la fiscalía va a manejar a su tiempo, en privado. Nosotros salimos a la bolsa el día que dijimos, firmes. ¿Quedó claro? Patricia me sostuvo la mirada un segundo y asintió. Vi el respeto asentarse en su cara. Los demás también asintieron, uno por uno. Esa tarde, Ricardo entregó el expediente completo a la fiscalía. Extorsión, por parte de Teresa. Fraude y uso de información confidencial, por parte de Marcus, con el nombre de Halbrook Capital adjunto, para que investigaran la cadena completa. No hubo rueda de prensa. No hubo comunicado. Solo un sello de recibido y un número de carpeta. A Teresa la detuvieron el miércoles. Me enteré por Ricardo, no por las noticias, porque no hubo noticias. La citaron, le mostraron sus propios mensajes, le pusieron enfrente la grabación del bar. Su abogado le dijo lo que cualquier abogado le diría, que colaborara, que el daño ya estaba hecho. Lo que sí me llegó fue otra cosa. Esa misma semana, la boda con el hijo del multimillonario se canceló. No salió en ningún lado. Pero la gente de ese mundo habla entre sí, en voz baja, en los mismos clubes y las mismas cenas. Cuando la familia Caldwell supo que la futura esposa de su hijo tenía una carpeta abierta por extorsión, no hubo escándalo. Hubo algo peor para alguien como Teresa, una puerta que se cerró sin ruido. La sacaron de su vida igual que se quita una mancha de un mantel, con discreción y sin volver a mencionarla. No moví un dedo para que eso pasara. No tuve que hacerlo. La verdad, cuando llega a la gente correcta no necesita megáfono. El jueves en la noche, Sara entró a mi oficina antes de irse. Se quedó un momento en la puerta. Señor Salazar, toda la semana quise decirle algo. Apretó su bolsa contra el pecho. El día de la plaza, cuando usted bajó, pensé que iba a explotar ahí abajo, como cualquiera, y no hizo nada. Solo se quedó tranquilo. No entendí por qué. Hizo una pausa. Ahora entiendo. ¿Qué entiendes? Que usted no estaba perdiendo el control, estaba esperando. Sonreí cansado. Vete a tu casa, Sara. Mañana es un día largo. Me quedé solo, con la ciudad encendida del otro lado del vidrio. La misma ciudad que 10 días antes me había visto bajar a una plaza llena de cámaras a enfrentarme a una mujer de blanco. Sobre el escritorio ya no había una foto de fiesta ni un documento médico. Había una sola hoja, la confirmación del banco de inversión, con la fecha intacta. Faltaban 3 días para la campana. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sobraba ningún nombre en la cabeza. Solo el mío. El día de la campana amaneció despejado. Me puse el traje azul marino, el que mi mamá nunca alcanzó a verme usar, y manejé al centro financiero con las manos firmes sobre el volante. No sentía nervios. Sentía algo más callado, más sólido, como cuando por fin pisas un piso que sabes que no se va a mover. En el salón de la bolsa estaba mi gente. Los 6 que quedaron en la mesa. Patricia, con su carpeta apretada al pecho. Elena, Diego, Robert, Hannah, Green. Faltaba una silla y todos sabían de quién había sido. Nadie la mencionó. A las 9:30 me pararon frente al botón. Alguien contó hacia atrás. Toqué la campana y el sonido llenó el salón. En la pantalla, el símbolo de mi empresa apareció con un número al lado, y ese número empezó a subir. No abrió por el piso como Halbrook había apostado. Abrió 18% arriba del precio que habíamos fijado. Halbrook perdió una fortuna esa mañana, la misma fortuna que Marcus creyó que lo iba a salvar. Patricia se acercó y me apretó el brazo. Lo lograste. Lo logramos, dije. Y lo dije en serio. Los que se quedaron lo merecían. No hubo champaña hasta el techo ni gritos. Hubo apretones de manos firmes, miradas que ya no escondían nada, gente que me veía distinto que 10 días antes. No porque ahora fuera más rico, porque me habían visto recibir un cuchillo en la espalda y salir de pie, sin manchar a nadie que no se lo hubiera ganado. Green,
El inversionista que se había conectado por video el primer día se me acercó al final. Era el más frío de la mesa, el que menos hablaba. Cuando vi lo de la plaza, en las noticias, estuve a punto de sacar mi dinero, me dijo sin rodeos. Pensé, este muchacho no aguanta la presión. Y después no salió ni un comunicado, ni una pelea, nada. El ruido se desinfló solo. Me sostuvo la mirada. Ahí decidí quedarme. Un hombre que no necesita gritar es un hombre al que no le van a temblar las manos con mi dinero adentro. No le contesté con palabras. Solo le di la mano. Era el mismo apretón que 10 días antes me habría costado un mes convencerlo de darme. A mediodía, en mi teléfono personal, entró un mensaje de un número que no tenía guardado. Era Marcus. Vi la apertura. Me da gusto, de verdad. Sé que no tengo derecho a decirte nada. Solo quería que supieras que lamento cada día lo que hice. No esperaba que lo entendieras. Solo necesitaba decirlo. Lo leí 2 veces. Esperé a ver si me subía la rabia. No me subió. Lo que sentí fue más parecido a la tristeza que sentí en su sala, viendo las cajas a medio empacar. Un hombre que tuvo todo para ser mi mano derecha el resto de mi vida y lo cambió por un día de números a la baja. Escribí una sola línea. Espero que algún día pagues lo que debes y construyas algo tuyo, lejos de mí. Y bloqueé el número. Igual que había bloqueado a Teresa 10 días antes. La misma mano, el mismo gesto. Aprendí que se puede dejar ir a alguien sin gritarle. Que el silencio, cuando es decisión y no miedo, pesa más que cualquier insulto. De Teresa supe lo justo. Su caso siguió su camino, despacio, en oficinas sin cámaras. El hijo del multimillonario se casó meses después con otra. Ella desapareció del mundo que tanto quiso comprar, no derrumbada en una plaza frente a influencers, sino borrada en silencio, que para alguien que vivía de ser vista era el peor castigo posible. No me dio gusto verla caer, me dio paz dejar de pensar en ella. Esa tarde, en vez de ir a la oficina nueva, manejé al otro lado de la ciudad, al local viejo, el primero, el de 14 empleados y el aire acondicionado descompuesto. Ya era una tienda de llantas. Me quedé un rato en el coche, viendo la cortina metálica donde antes estaba mi nombre escrito en una hoja pegada con cinta. Un empleado de la llantera salió a ver por qué un coche llevaba tanto rato parado enfrente. Me reconoció de algún lado, dudó un segundo, y al final solo me saludó con la cabeza. No le dije que ese local había sido mío. No hacía falta. Hay cosas que uno guarda para adentro, donde pesan lo justo. Ahí adentro, hace 6 años, un hombre con 2 meses de renta atrasada le pedía a sus 14 empleados que aguantaran una quincena más. Nadie de la gente que hoy me daba la mano lo habría apostado por ese hombre. Teresa menos que nadie. Por eso me dejó, en su momento, cuando no había bolsa ni inversionistas ni nada que valiera la pena ordeñar. Me acordé de mi mamá llegando de limpiar casas, dejándome la cena tapada con un plato encima.